Dios les continúe bendiciendo mucho. Este es el video número 3 de la clase de teología. Y vamos a estar estudiando hoy sobre el origen del hombre. Repito de nuevo, esta es la clase número 3, el video número 3, bajo el tema Origen del hombre, para nuestra clase de teología para el seminario bíblico Conexiones Bíblicas. Vamos a empezar por el punto número 1. Si usted tiene alguna pregunta, como les digo siempre, envíe sus preguntas a nuestro email a través de conexionesbiblica@gmail.com, y por favor nos deja saber el video, nos deja saber el tema que se habló durante esa clase y también el punto, y si tiene alguna área también la especifica, el área A o el área B, que son áreas donde se enfatiza sobre ese punto en específico. Bajo el tema Origen del hombre, tenemos punto número 1, creación especial. La Biblia nos enseña con claridad sobre esta doctrina, la cual significa Dios planeó y calificó a cada criatura según su especie. Eso lo puede encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 25. Punto número 2, bajo el tema Origen del hombre, especie. Una clase de plantas o animales que tienen propiedades y características especiales en común y que pueden propagarse sin cambiar esas características. Esa es la definición según Wikipedia y el diccionario en español de lengua española para la especie. Estamos tocando al principio, estamos estudiando bajo el origen del hombre, el tema de hoy, en la tercera clase de teología. Y la palabra nos enseña en Génesis 1:25 que Dios creó todo planeado especialmente, ¿verdad? De una manera en orden, para que todo fuera calificado, todas las criaturas según su especie. Y estamos entonces explicando en el punto número 2 qué significa una especie. Y es clase de plantas o animales que tienen propiedades y características especiales en común y que pueden propagarse sin cambiar esas características. Sabemos que la evolución, aun cuando viene de boca de la ciencia, viene de universidades de ciencia, sabemos que afecta mucho a esta realidad y a este principio que vemos en la palabra de que todo fue creado según su especie. Fue planeado por Dios, perfectamente establecido para que pudiesen seguir propagándose, ¿verdad? Y mantuviese, ¿verdad?, el mismo patrón de esa especie. Sabemos que la ciencia, una de las teorías de tantas que hay, es que creen en la evolución. El mono, ellos dicen que en algún momento en la historia de ahí el hombre salió, evolucionó y cambió a mono, y también otros animales, a un anfibio, otros reptiles, también ellos lo comparan y dan su teoría, ¿verdad?, sin ninguna prueba sobre esos puntos, contradiciendo lo que la palabra dice al principio. Dice, todo fue creado según su especie, ¿verdad? Específicamente, el león es león, y desde el momento de su creación hasta el día de hoy ha seguido siendo león. Igualmente el caballo, igualmente las aves del cielo, igualmente nosotros los humanos. La Biblia nos explica, fuimos creados según especies. No hubo ningún cambio, como dice la evolución, supuestamente. Eso está contradiciendo la Biblia y no podemos creer en eso cuando estamos estudiando la teología. Punto número 3, raza. Una especie puede producir una variedad en plantas o animales con peculiaridades notables. ¿Ves? En una raza no es un cambio de especie. En la misma especie, solamente que tiene unas peculiaridades que se dan a notar más en un área o en otro. Nosotros, en los humanos, pues tenemos peculiaridades. Todos somos la misma especie. Tenemos la misma cantidad de dedos, tenemos la misma nariz, boca, cabeza. Tenemos las diferentes partes siempre en su lugar, pero podemos tener una variedad
en el color, hay tez blanca, hay tez oscura, hay tez en medio, ¿verdad? Y así es que van cambiando nuestra raza, pero nunca ha cambiado nuestra especie, seguimos siendo humanos todos. Y somos vistos por Dios como iguales todos, ¿verdad? Aun cuando no importando el color, no importando las facciones físicas que tengamos, no importando cualquiera que sea lo que dé a notar o dé a decirle al mundo que si somos orientales o somos africanos o somos americanos o somos rusos o somos chinos. No tiene que ver eso con lo que el Señor estableció al principio en Génesis 1:25, que todo fue hecho según especie, ¿verdad? No está hablando de raza, pero la raza vino consecuente a la especie, pues tiene una variación. Igualmente lo vemos en las plantas, los árboles tienen variación, pero siguen siendo la misma especie. Igualmente los caballos, igualmente los animales del campo, los peces también son también conocidos tal especie y tal raza. ¿Por qué hablamos sobre esto en la teología? Porque es bien importante nosotros ver al Dios creador, al Dios Elohim, al que creó todas las cosas, al Dios todopoderoso, a la omnipresencia de Dios y a la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, la cual pues Él crea todas las cosas con un plan perfecto que solamente Dios puede tenerlo. Y esto es solamente ahí es que podemos reconocer de que verdaderamente Dios está sobre todas las cosas creadas, porque ni aun la computadora más inteligente del mundo hoy en día puede crear lo que Dios ya ha creado. Ninguna tecnología, ningún hombre puede alcanzar la sabiduría de Dios jamás. Porque la mente de toda la creación, aún incluyendo los ángeles, es una mente finita y la de Dios es infinita. Por más que creamos que sabemos todo, no lo sabemos todo, Dios lo sabe todo. Amén. Vamos al punto número 4. Recuerde, estamos estudiando sobre el origen del hombre y usted tiene que seguir la secuencia como le estoy enseñando para que pueda entender. Mire este punto número 4, dice tricotomía o tripártido. El hombre está compuesto de 3 sustancias, de las cuales 2 son espíritu y una física o natural, ¿verdad? Aún en versiones bíblicas dice cuerpo animal, cuerpo igual como lo tienen los animales, y ¿verdad? Del campo, lo cual es un cuerpo, está hablando de un cuerpo físico, natural, que estamos limitados a la naturaleza que nos rodea en este mundo. Pero con todo y eso, la palabra nos dice que nosotros tenemos 3 partes en nuestro cuerpo, una tricotomía, ¿verdad? Estamos 3 partes dentro de nuestro cuerpo, sustancias que componen lo que somos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y tenemos una diferencia en esto a los animales, ya que ellos solamente tienen espíritu de vida y tienen el cuerpo animal, pero ellos no tienen un alma. Nosotros sí tenemos alma y vamos a estar explicando más adelante sobre eso. Vamos en el punto número 4 sobre la tricotomía o las 3 sustancias que componen al cuerpo humano. Vamos a entrar al área A, el cual es espíritu. En otras versiones bíblicas, en algunos como Eclesiastés y otros versos bíblicos, vamos a encontrar, cuando está hablando del espíritu del hombre, está hablando, dice, espíritu de vida. Vamos a seguir un poquito más adelante y dice, es conocido también como el espíritu de vida, el cual es la fuente de vida de todo cuerpo físico. ¿Ve? Este espíritu de vida que Dios sopló desde el principio y está sobre toda la creación, ¿verdad? Es lo que mantiene vivo todas las cosas que vemos, aún las plantas, aún mantiene vivo los animales, la naturaleza. Y usted sabe que cuando algo muere, es que el espíritu de vida ya ha salido de ese cuerpo, ¿verdad? Y ha vuelto a Dios, quien es el dador de la vida. Y Él es el que está, el propulsor de este espíritu hacia nosotros para que podamos, todas las cosas puedan subsistir. Es como una corriente de poder, el cual cuando entra en un artefacto, usted puede construir un artefacto, un celular, una computadora, pero hasta que usted no lo enchufle a esa fuente de poder, eso no va a tomar vida, eso no va a poder reaccionar, no va a poder funcionar como debiera o para lo que fue hecho, ¿verdad? Y asimismo, pues el espíritu de vida trabaja. Cuando vemos en el Génesis, cuando Dios formó el cuerpo del hombre,
puso todo en orden para que funcionase, entonces sopló espíritu de vida en él y dice la palabra que entonces fue un alma viviente. Y para ahí es que vamos. Ahí vemos la tricotomía en los primeros versos de la Biblia. Primer capítulo vemos la tricotomía o la tripartido que somos en cuerpo. ¿Ve? El área B es el alma, el espíritu humano que domina el cuerpo físico o lo utiliza para manifestarse, expresarse, percibir lo natural y obtener conocimiento. También puede tener comunicación y comunión con el mundo espiritual. Aquí es que se encuentra lo que llamamos la mente, la conciencia, el corazón o el intelecto. ¿Ve? Tan pronto nuestro cuerpo tomó vida, cuando Dios por primera vez crea al hombre, ¿verdad? Acuérdense, lo creó hombre, no lo creó como nosotros fuimos engendrados, ¿verdad? Tuvimos el proceso natural de cuando el hombre se multiplica, ¿verdad? Se propaga, y en la manera natural en que el cuerpo puede producir vida, y con esa vida también produce e imparte del espíritu de vida en un cuerpo, ¿verdad? Entonces puede vivir el feto y empieza a desarrollarse durante los 9 meses hasta nacer, ¿verdad? Pero tan pronto lo natural y el poder de Dios sobrenatural del espíritu de vida se unen, entonces ese cuerpo es capaz de aguantar dentro de él lo que se llama el alma. ¿Ve? Ese es el espíritu humano. Eso es lo que somos nosotros. Como por ejemplo, ahora mismo yo soy un alma usando este cuerpo, que este cuerpo está vitalizado por el espíritu de vida. Tengo vida natural, puedo estar aquí en la tierra reaccionando y tengo todos mis sentidos, ¿verdad? Pero lo que está pensando, lo que está hablando, lo que está utilizando todos mis sentidos para comunicarse es el espíritu del hombre, lo cual se llama el alma. ¿Ves? Ahí es donde nosotros hablamos el corazón, la mente, la conciencia, el intelecto. Todas esas manifestaciones son del alma. Vamos al área C, el cuerpo o el cuerpo físico. Es nuestra sustancia física natural, y también en nuestro cuerpo físico también se compone de 3 partes mayoritarias, la cual es la cabeza, el tronco y las extremidades. ¿Ves? Como le hablé anteriormente, este cuerpo es vitalizado por el espíritu de vida. Por eso usted ve, cuando tan pronto el espíritu de vida sale de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vuelve a Dios, quien es el que da vida a toda la creación, ¿verdad? Cuando vuelve a Dios, entonces el alma del hombre sale del cuerpo, entonces ahí es que parte hacia el cielo o al infierno, y eso es lo que vamos a estar tocando ya mismo más adelante, pero así es que funciona esto. Por eso usted ve que muchas personas han tenido experiencia donde su alma ha podido salir del cuerpo, pero su cuerpo permanece vivo porque el espíritu de vida todavía está ahí. El alma o el cuerpo espiritual del hombre, Dios lo puede sacar, como pasa en muchos casos donde vemos la Biblia, donde ellos dijeron estar en un éxtasis o salieron del cuerpo, y Pablo aún dijo, la visión que tuve fue en el cuerpo, fuera del cuerpo yo no sé, pero fui hasta el tercer cielo. Esos son casos, ¿verdad? Y también la revelación de Juan del Apocalipsis también fue una experiencia fuera del cuerpo, donde lo llevó al cielo y le mostró muchas cosas también, igualmente a Moisés, pero su cuerpo se permaneció vivo, nunca vio muerte física, porque el espíritu de vida todavía estaba en el cuerpo, mientras tenía esa experiencia fuera de su cuerpo con su alma. Y hasta el día de hoy esas experiencias Dios las puede dar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si así Él lo permite, lo ve necesario. Número 5. Punto número 5 bajo el tema origen del hombre. La imagen de Dios en el hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Área A. La imagen. El hombre tiene una distinción especial del resto de la creación, y es que fue creado a la imagen de Dios. Específicamente carga la imagen de la segunda persona de la Trinidad, el cual es Jesucristo. Ven, quise tocar este punto y explicarle resumidamente también. Hoy en día hay que hablar resumido y poder explicarle
al pueblo que está aprendiendo, a los discípulos del Señor que están allá afuera aprendiendo del Evangelio, de los misterios de la palabra. Y hay que explicar que, como en las clases anteriores le expliqué, la imagen del Dios invisible, nosotros no podemos ver al Padre, pero Jesucristo sí le ve, y además la manifestación de Dios hacia nosotros los hombres ha sido siempre a través de la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Porque ya que el Padre siempre está en el trono, entonces algún día, y sabemos que las profecías dicen, cuando subamos al cielo le vamos a ver tal como Él es. Hay que esperar cuando tengamos el rapto, subamos al cielo, igualmente como los ángeles, entonces vamos a poder ver quién es el Padre. Pero mientras tanto, lo que estamos viendo, la manifestación que logramos nosotros ver, es la imagen del Dios invisible, según nos dice Colosenses, la cual es Jesucristo. Cuando llega el momento en que el hombre va a ser formado en el huerto del Edén, se tiene que crear a la imagen de Dios. Eso fue lo que se habló en la Trinidad, según estudiamos en la clase de Trinidad, ¿verdad? Hubo una conversación trinitaria, una conversación, el Elohim, los dioses estuvieron hablando entre ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dijeron, vamos a crearlo a nuestra imagen. Y ahí sabemos que entonces se supone que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y nosotros entendamos claramente que nosotros fuimos creados a la imagen de Jesucristo. Por eso también la Biblia más adelante le menciona como el último Adán que vino a la tierra, por esa misma doctrina que es bien antigua también en la misma palabra, y los apóstoles estaban compartiéndola con nosotros. Y esto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Hay una gran importancia en nosotros los humanos, es que cargamos la imagen de Jesucristo en nosotros aún desde nacimiento. Área B, semejanza. Acuérdense, cuando Dios hizo la creación, en Génesis 1:26, en su plan era crearlos a imagen y semejanza, dos cosas, dos factores diferentes, y por eso estamos separándolos para poder entender más profundo el mensaje bíblico. El área B dice semejanza. Es nuestro parecer a Dios en carácter y personalidad individual, diferente a otras especies. Nosotros podemos tener moral, razón, intelecto, carácter y dominio propio, y también lo que conocemos como libre albedrío. Por eso nosotros podemos tomar decisiones y todo. No somos como los animales. Los animales no tienen semejanza a Dios en nada, ya que ellos hacen las cosas por instinto. Simplemente lo que le dicta su mente, ¿verdad? Finita, su mente pequeña, que le dice haz esto, esto y esto, pues ellos ahí toman sus decisiones y hacen lo que ya por instinto ya Dios le puso en su mente para que pudiera hacer y pudiera subsistir en la planeta Tierra. Pero con los humanos es diferente. Nosotros tomamos decisiones buenas, malas, calculamos, razonamos las cosas, pensamos, tenemos intelecto, podemos aprender, podemos comunicarnos, y usted sabe todo lo que el hombre ha sido capaz de hacer, y todo eso es parte de la semejanza que tenemos a Dios, ¿verdad? Nos parecemos en imagen, en nuestra manera de ser, ¿verdad? Nos parecemos a Dios, pero somos semejantes a Él en que podemos tomar decisiones, somos inteligentes, somos seres que tomamos decisiones y tenemos unas características y un carácter en nosotros notable. Vamos a proseguir con esta clase y vamos al tema plan original de Dios con el hombre. Punto número 1. Dominio. Dios planeó crear al hombre para que señorease sobre toda la creación en representación de Dios. Esto se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Sabemos que Dios planeó que el hombre señorease sobre toda la creación, y el hombre ha logrado hacerlo, pero no en la manera correcta como Dios lo quiso desde el principio, ya que muchos de los hombres han señoreado sobre la creación de Dios, pero para hacer mal a otros o para su beneficio propio, y eso no era el plan original de Dios, sino, ¿verdad?, tener dominio sobre la naturaleza
para que pudiésemos hacer el bien, porque Dios es un Dios de bien, un Dios bondadoso. El punto número 2, sabiduría. Dios le dio al hombre originalmente sabiduría sobre la creación para que pudiese tener la capacidad de señorear sobre ella. Por ejemplo, estos son algunas de las ciencias mencionadas en los versos bíblicos. Vamos a hacer un resumen del verso capítulo 1 de Génesis. Si usted quiere tomar nota del capítulo 1 de Génesis, versículo 14 en adelante, y vamos a estar llegando hasta el Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Vamos a estar tocando algunos puntos importantes para ver cómo Dios le entregó sabiduría al hombre originalmente para que pudiese señorear sobre la naturaleza. Acuérdense, si usted le entregan un BMW, le entrega un Cadillac y usted no sabe guiar, ¿qué usted va a hacer con él? Lo va a destruir, va a chocar, va a tener un accidente y no va a funcionar. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó a imagen de él, se pareciera a él, un representante vivo y completo aquí en la tierra, para que pudiese representar frente a toda la creación quién es Dios, y además también le dio semejanza para que pudiese aprender y tener sabiduría y tomar decisiones sabias con esta sabiduría y poder hacer las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? Primeramente, y delante de toda la creación. Por eso vemos que Dios, cuando le entrega a Adán, sabemos que Adán vivió más de 900 años, muchos años para él manejar los asuntos de esta tierra, y por muchos años estuvo solo, y lo vamos a estar tocando más adelante, ¿verdad? Y entonces tuvo tiempo para estar con Dios y aprender ahí, de tú a tú con Dios, en el lugar llamado el huerto del Edén. Amén. Son una de las primeras ciencias en el área A que vemos en la palabra que se está refiriendo a que fue entregada a Adán, es la astrología. Esta ciencia es la que estudia los astros. Esto lo encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 14, cuando dice que Dios creó todas las lumbreras y las estrellas para fin de darle al hombre a conocer lo que son las estaciones del año y los tiempos, ¿verdad? Si Dios crea estrellas y cielos para que sean miradas y así saben los tiempos, las horas, ya que en esos tiempos no había un reloj cronológico como lo tenemos ahora, ni tampoco se sabía el calendario, ni saber cuándo es diciembre, cuándo es enero. Dios le entregó naturalmente una manera de cómo leer las estrellas al hombre y saber cuándo son los tiempos, qué época del año estaban, y esta se le entregó a Adán originalmente, y de Adán se pasó a través del DNA a lo que conocemos hoy. Lo cargan los hombres hoy que son astrólogos, cargan todo esto porque fue entregado a Adán, y de Adán pasó ese conocimiento a los hombres. También el área B tenemos la ictiología, ciencia que estudia los peces. Génesis 1, 26. Vamos a estar mencionando muchas ciencias y todo esto es bíblico. Área C, ornitología, ciencia que estudia las aves. Génesis 1, 26. D, la herpetología, ciencia que estudia los reptiles. Génesis 1, 26. Área E, ofiología, ciencia que estudia las serpientes o animales que se arrastran. Génesis 1, 26. F, área F, zoología, ciencia que estudia todo comportamiento de los animales. Estudia todos los animales, perdón. Génesis 1, 26. Área G, etología. Esta sí es la ciencia que estudia todo el comportamiento de los animales. Los observa y mira cómo ellos se comportan y dan ese reporte de los animales. Génesis capítulo 2, versículo 19 nos habla sobre entregarle etología a Adán. H, taxonomía, ciencia que nombra los animales. Esto lo ve claramente usted en Génesis 2:19, cuando dice la palabra que Dios le traía a los animales para que los mirase y le pusiera nombre. Los miraba cómo le iba a nombrar. Y dice la palabra que este hombre, Adán,
llamó nombre a todos los animales existentes sobre el planeta Tierra. Imagínense cuán inteligente era Adán y cuánta sabiduría entregó a los hombres a través del DNA, a través de lo físico, a través de lo natural, le entregó toda esta sabiduría a los hombres. Sabemos que en aquellos tiempos había mucho más animales que en los tiempos de hoy, ya que varios de ellos murieron en el diluvio y con el tiempo varios de los animales hoy existentes también se han extinguido con los tiempos. Pero él, cuando toda la creación estuvo completa, que la tierra estaba llena de aves y de animales y monstruos marinos, todo eso Dios utilizó a Adán para enseñarle sobre toda su creación y tenía toda esta ciencia en él para poder trabajar con la naturaleza, con el huerto y con los animales del campo. También el área J, horticultura, ciencia que estudia plantas, frutales y hortalizas. Eso vemos en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Usted va a encontrar ahí cuando fue puesto en el huerto esto es lo que hay, frutas, árboles de fruta y hortalizas, y esto es lo que Dios le dijo para que labrase y las cuidara. Eso se llama horticultura. Y el área I es la agricultura, ciencia que estudia el cultivo de plantas y árboles en general, ¿verdad? Esto es Génesis 2:8. Sabemos que él tenía todos estos conocimientos dados por Dios. El hombre no salió, como dicen la ciencia, un mono o un cavernícola que no sabía nada. Eso es contradictorio a lo que la palabra nos enseña. Dice que el hombre fue dotado con toda esta ciencia y también ciencia espiritual y estaba siempre con Dios en el huerto. Sabemos que era un hombre sumamente sabio, a gran capacidad, más de lo que el hombre ha logrado hasta el día de hoy. Todo ese plan original Dios lo creó en lo que conocemos como Adán. Punto número 3, capacidad de reproducirse. Génesis capítulo 1 versículo 28. Eso le dio la capacidad a Adán de poder reproducirse naturalmente. Punto número 4, capacidad de sabiduría espiritual. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 9. Dentro de este huerto sobrenatural también hubieron árboles espirituales y frutos espirituales. De ahí es que viene el conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Sabemos que cuando estudiamos o vemos el relato bíblico en Génesis capítulo 2 versículo 9, vemos que estos árboles no eran comunes, no eran árboles como los que conocemos hoy en día, eran árboles espirituales. Aún Dios, la Trinidad habló y dijo, vamos a tomar el árbol de la vida, el árbol de la vida de en medio de ellos para que ellos no vayan a tomarlo y vayan a vivir para siempre. Tenía el poder o daba la autoridad a cualquier ser de vivir eternamente en el estado que estuviese. Por eso fue la razón en que lo removió de ese lugar. Acuérdense, en el tercer cielo hay lo que son árboles, casas, toda una creación completa que la cual fue creada anterior a la nuestra, primero que la nuestra. Tenemos que reconocer que de ahí fue que se tomó para también crear el mundo que nosotros vemos, pero Dios creó, como quien dice, una réplica de lo que está ahí arriba en los cielos, acá abajo en la tierra, en la dimensión natural. Y eso lo podemos ver ya que la palabra mar, aún agua, árboles, ¿verdad? Como en el caso de Génesis, son palabras que también son mencionadas como cosas o elementos que componen el tercer cielo, donde habita Dios. Sabemos que la palabra río también son encontradas en los relatos bíblicos o en la doctrina bíblica relacionada con la creación allá arriba en el tercer cielo. Son cosas que hay allá arriba en el cielo. Igualmente el oro, las piedras preciosas y todo eso. Primero estuvo en el tercer cielo, luego se creó en el mundo natural también una réplica de lo que está allá arriba en los cielos. Si nos podemos entender, si necesita una contestación sobre estos puntos,
Por favor, me dice el tema. Estamos en el plan original con el hombre y me envía el punto que usted quiere que yo enfatice más o le envíe más pruebas bíblicas sobre lo que estamos hablando, y yo con mucho gusto lo estaré haciendo para poder ayudar al estudiante. Capítulo 5 dice capacidad, capacidad de vivir en santidad. El hombre originalmente fue creado sin pecado y con la capacidad de mantener ese estado de santificación como Dios y sus ángeles. Como vemos a través de la Biblia, el hombre fue creado en santidad desde el principio. El hombre no pecó desde el principio, ¿verdad? Sino que el hombre cayó en pecado luego. En el estado en qué tiempo específico fue que Adán cayó. Sabemos que tuvo más de 900 años, si no me equivoco, 950 años vivió en la tierra. Sabemos que en cualquier momento en esos 900 años, casi un milenio, fue que cayó en pecado. Tal vez vivió 500 años, quién sabe, 200 años en una pura santidad, sin ninguna clase de pecado, sin ninguna clase de culpa de pecado alguno, porque no lo había practicado y ni tan siquiera lo conocía hasta ese momento. El hombre originalmente fue creado con el poder de poder mantenerse en santidad. Cada uno de nosotros originalmente podemos tener ese poder en nosotros de mantenernos en santidad, porque el hombre en el plan perfecto de Dios fue creado para eso, para vivir en santidad. Capítulo 6. Capacidad de adorar. El hombre, al ser espíritu, puede tener una relación con Dios y adorarle. Sabemos que la adoración pues es nuestra relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Según las personas, al Dios que ellos adoren, pues al Dios que ellos le sirvan, pues su estilo de vida la van acomodando de acuerdo a su religión, ¿verdad? Y eso se convierte en un tipo de vida de adoración a su Dios, en las cosas que demande su religión. Y en nosotros en el cristianismo pues sabemos que nosotros tenemos que ser adoradores, verdaderos adoradores, que leemos la palabra, oramos, tenemos una vida viviendo en santidad, vestimos diferente, hacemos todo diferente. Todo eso incluye nuestra adoración a Dios. Vamos a hablar bajo el tema caída del hombre en pecado. Punto número 1, la desobediencia. El primer pecado fue romper o fallar al mandato divino. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, 17. El primer pecado, la primera caída del hombre fue la desobediencia. Ese fue el primer pecado que el hombre hizo, la desobediencia. Dios le dio una orden: no comas del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y eso fue lo que el hombre hizo, tomar de ese fruto, desobedecer a la voz de Dios. 2. Desear ser como Dios. El hombre y la mujer desearon ser como Dios, el cual fue también el mismo pecado cometido por Lucifer en el cielo y una tercera parte de los ángeles caídos. Eso se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 5. Cuando usted estudie esto y vaya a este capítulo bíblico, usted va a ver que hay una conversación entre Eva y la serpiente, y le dice, tergiversa la palabra de Dios, el mandato de Dios, y le dice, no, lo que el Señor no quiere es que tú comas del fruto y seas como Él. Ahí fue cuando despertó ese querer en Eva de tomar del fruto y poder ser como Dios. Ahí lo estamos a ver claramente en el capítulo 3, versículo 5 de Génesis. Usted va a ver claramente la conversación que la tentación de la serpiente a Eva para que fuesen como Dios. Punto número 3. Tipos de pecadores. Área A. Los prevaricadores. Es el pecador que peca a sabienda o incita a otros a pecar. Esto se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 22. B. El impío.
Este peca sin ninguna clase de reverencia a Dios, no respeta a Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Tome nota. C. El encarnecedor. Estos son burladores de la verdad bíblica o niegan la existencia de Dios. Esto es Proverbios capítulo 14, versículo 6. D. Los desobedientes. Fallan a Dios dentro de sus pactos. Esto es Romanos 1, 30. E. Inicuo. Esto es los pecadores crueles. Lucas capítulo 22, versículo 37. F. Malvado, peca para hacer daño. Éxodo 34, 7. G. Un hereje. Persona que defiende o propaga ideas erróneas contrarias a la Biblia, aun siendo creyente, o practica o enseña una herejía. Esta se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. H. Contumaz. Estos son personas que son duros en mantenerse en su error. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y un rebelde. Persona que peca para rebelarse contra Dios y su ley. Éxodo, capítulo 23, versículo 21. J. Carnales. Gente que se dejan seducir por sus deseos carnales, deseos físicos o trastornos mentales. Persona que se deleita en su pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. K. Los inflamadores. Estos son personas que con palabras pecaminosas incitan al mal a otros. Esto se encuentra en Judas, versículo 16. L. Son los malditos. Pecadores que maldicen o pecadores que están bajo una maldición incrementable. Mateo 25, 41. Bueno, hasta aquí ha llegado este tercer video de la clase de teología. Espero que haya sido de bendición y edificación para la iglesia. Recuerde, cualquier pregunta, usted me da el tema y me da el punto, y si tiene alguna área, me da específicamente el área o me lo explica en sus propias palabras, como es. Este es el obispo Eddie Morales, y Dios le bendiga mucho y siga estudiando la palabra de Dios, la cual hará grandes cosas en su vida. Dios les continúe bendiciendo.